hay una cosa muy interesante, que es precisamente este concepto de la fortaleza, viene atado al de la promesa del Padre. Esto lo dice, como digo, en San Lucas, capítulo 24, capítulo 49. Dice, y he aquí que yo envío la promesa de mi Padre sobre vosotros, y vosotros permanecéis quietos en la ciudad hasta que seáis revestidos de fortaleza desde lo alto. Pasamos, y aquí está el nexo de unión, uno de los nexos de unión entre los dos libros. Y estando con ellos, se refiere a Jesús, a la mesa, Jesús y los discípulos, les ordenó que no se ausentasen de Jerusalén, sino que aguardasen la promesa del Padre. Y aquí tenemos otra vez la promesa, la cual oísteis de mí. Porque como Juan bautizó en agua, vosotros seréis bautizados en Espíritu Santo de aquí a no muchos días. Entiendo que el bautizo del Espíritu Santo es en fortaleza, o es como que esa virtud les sería impuesta como don, ¿no? Pero entiendo que se refiere a lo mismo en ambos capítulos y es como esa conexión narrativa entre los dos libros. No sé si estoy en lo cierto. A ver, tú piensa una cosa, que nosotros a las tres personas de la Santísima Trinidad las tenemos puesta un nombre, ¿vale? Es decir, le llamamos Padre, le llamamos Hijo y a la tercera la llamamos Espíritu Santo. Así se ha revelado a nosotros. No es un modalismo. Así se ha revelado el Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Al Padre, Padre Creador, Padre Ingénito, etcétera. Al Hijo, Señor, Redentor, etcétera. Pero el Espíritu Santo, más que definirle por una cuestión o por un adjetivo personal, si se me entiende un poco esta expresión de personal, se le define más por su actuar en nosotros. Por eso, el campo semántico donde se desarrolla la tercera persona de la Santísima Trinidad es muy amplio. Promesa, fortaleza, don altísimo, dedo índice de la mano derecha de Dios, fuego, caridad, etcétera, ¿no? De hecho, ese texto que tú estás señalando ahí, promesa y fortaleza, esas dos palabras, promesa y fortaleza, están en la base del himno Veni Creator. Supongo que lo conoceréis, y la gente lo conocerá, ¿no? Veni Creator. Es un himno muy conocido, de que se canta en Pentecostés, en torno a Pentecostés, y entonces en una de sus estrofas llama al Espíritu Santo tu rite promissum patris, tu conveniente, acertada promesa del Padre. Pero más o menos viene a decir eso, tu conveniente, acertada promesa del Padre. Entonces son formas, cuando Jesús dice recibiréis la promesa, no hay que olvidar de, aunque estamos en Lucas, esto ya también está en el Evangelio según San Juan. El Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, 15, 16, son tres capítulos que están dedicados al Espíritu Santo. Jesucristo hace el mismo una neumatología. Con lo cual ya en el ambiente cristiano, pues no olvidemos que el Evangelio de Lucas es probablemente en torno a los años 70, 80 de la era cristiana. Es en el ambiente cristiano, repito, sobre todo en el ambiente griego, porque si recuerdas de la temporada anterior decíamos que Lucas es un autor que escribe para griegos. Por eso el Evangelio de Lucas es un evangelio con un griego muy rico, con un griego muy culto. No es un griego básico como por ejemplo el Evangelio de Juan, o no tiene tantos semitismos como el Evangelio de Mateo, que es un evangelio más judeocristiano, más dedicado a una comunidad judeocristiana, ¿no? No, el Evangelio de Lucas es un evangelio que sale de Jerusalén, que probablemente esté escrito para paganos convertidos al cristianismo o para judíos que ya no van a hablar hebreo, para judíos de la diáspora que llevarán sus familias años o siglos en Alejandría o en Atenas o donde sea, y ya no tienen las categorías semíticas y leen a Lucas. Entonces ya hay un lenguaje, repito, un campo semántico en torno al Espíritu Santo que Lucas maneja, ¿no? Y claro, eso sirve un poco de enlace, de nexo de unión entre el final del ciclo cristológico de la historia de la salvación
y el comienzo del ciclo, de la dimensión neumatológica de esa historia de la salvación, ¿no? Donde va a ser ahora el Espíritu Santo el que va a revelar al Padre y al Hijo, el que va a garantizar la presencia del Hijo en medio de su iglesia, y por eso Hechos de los Apóstoles empieza con la ascensión de Cristo, la elección de Matías, porque había que completar el número de 12 de la iglesia, Epoies en dodeca, no podemos olvidar esa expresión de Marcos, ¿no? Hizo 12, y Pentecostés. Y en Pentecostés está la misma mujer, el mismo personaje, que posibilita la entrada de la segunda persona de la Trinidad en la tierra, la Virgen María. La Virgen María recibe el Espíritu Santo en la Anunciación para gestar y parir a Jesucristo, Hijo de Dios, segunda persona de la Trinidad. María está al comienzo de la Iglesia, en la gestación y parto de la Iglesia, recibiendo de nuevo al Espíritu Santo para mostrar la unidad entre Cristo, cabeza de la Iglesia, Hijo de María, cabeza de la Iglesia, y la Iglesia, cuerpo de Cristo, del mismo Cristo que nace de las entrañas purísimas de la Virgen Madre, ¿no? Y luego todo eso va a desarrollarse pues en esa mariología eclesiológica de María, Madre de la Iglesia, porque está en el parto de la cabeza, en la Anunciación, y en el parto del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, en Pentecostés. Un poco estos versos que has apuntado ahí, ¿no?